conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Es una bendición comenzar este mes y vamos a continuar con este libro histórico del primer libro de Samuel. Esencialmente, este libro nos habla del comienzo del ministerio de Samuel, este último juez de Israel y también el primero de los profetas. Uno de los hombres que más influyó en esta parte del Antiguo Testamento, estableciendo la monarquía, sí, estableciendo una escuela de profetas y juzgando a Israel por un periodo más o menos de unos 40 años y dando dirección. Se cree que también Samuel, además de escribir el primer y segundo libro, Samuel escribió parte de las crónicas de Israel. Así tenemos a este niño consagrado por su madre, cambiando la historia, el rumbo de una nación. Sí. Así que acompáñame en este mes que vamos a estar meditando los capítulos 18 al 31 de este primer libro, donde se enfoca tanto en la monarquía o en el reinado de Saúl y también en el llamado, sí, y las victorias que Dios dio a David, sí, y a su ejército de valientes que fue conformado en ese periodo de persecución. Sí. Acompáñame hoy en la escritura que corresponde en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 9. Un pacto de amor sincero. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó en aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl entraba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Un pacto de amor sincero. Aquí surge un personaje también muy importante en este libro y es Jonatán, aquel príncipe, hijo de Saúl, que como consecuencia debía ser heredero al trono. Y es muy probable que Jonatán sabía ya, para este tiempo, que Saúl había sido desechado por Dios y que Samuel le había anunciado que Dios había elegido a un hombre conforme a su corazón y que había elegido a un hombre que haría lo que Dios quería, que hiciera su voluntad. Es bien importante destacar la humildad de Jonatán. Primero, porque en lugar de sentir celos o rechazo o un espíritu de competencia, Jonatán siente respeto, estima y le brinda una amistad sincera a David. Vemos a un hombre humilde, un hombre dispuesto a hacerse un lado. Es digno de reconocer a estas personas que cuando identifican a alguien
que es mejor que ellos en otras áreas. ¿Sí? No quiere decir que alguien es más valioso. Para Dios todos somos importantes, pero tenemos que reconocer que hay personas, hay otros hermanos que hacen mejor las cosas que nosotros. ¿Sí? Si alguien canta mejor que tú, si alguien predica mejor que tú o que yo, sí, y la unción está sobre él. ¿Sabes qué es lo que debe hacer alguien que tiene ese espíritu de Jonatán? Sí, con humildad y con respeto le dice: brother, adelante, te cedo el paso. Y el hecho de que Jonatán le diera a David en aquel día su manto, está reconociendo que David es aquel que Dios ha escogido. Y ellos quedaron ligados en un pacto de amistad. Sí, cuando hablamos de amigos en la Biblia, sin duda podemos hablar de este par. David y Jonatán, que quedaron ligados en amistad, y Jonatán le da otras cosas suyas, hasta le dio su espada y su cinturón. Eso significa el talabarte. Le da su espada, su arco y su cinturón. Son sus armas de guerra que le dice: vamos, David, esto te pertenece, tú eres el campeón. Tanto mi padre como yo y todo el ejército estábamos siendo allá intimidados y estábamos de cobardes escondidos, y por 40 días ninguno de nosotros enfrentó al gigante. Tú lo hiciste, a ti te pertenece, mis respetos. Eso es humildad, es reconocer la victoria, la gallardía, la valentía de un hombre, y esto también es ser hombre, el reconocer. Sí. Por otra parte, vemos el contraste entre Jonatán y su padre Saúl, un hombre lleno de hipocresía y lleno de envidia. Y la envidia corroe los huesos, y la envidia hace sentir rechazo por los demás. Oye, ahora David es colocado como un hombre de guerra, como parte de la guardia personal del rey, y Dios le daba victorias a donde quiera que iba, y David se comportaba prudentemente. Es digno de recordar eso. Tú y yo, sí, en aquellos logros, en aquellas victorias que Dios nos conceda, si Dios nos usa, a Dios sea la gloria. Y hay que actuar prudentemente, hay que actuar temerosamente, sí, respetando las autoridades, respetando la manera en que debemos conducirnos, y nunca hacer nada que ofenda a Dios y que ofenda a los demás. No fue la actitud de David que ofendió a Saúl, sino el cántico de las mujeres, de aquellas doncellas que salieron a recibir a los guerreros, que era común que vitoreaban cuando volvían de la victoria. Pero aquí, sí, a Saúl le dieron miles y a David 10,000. Y esto enojó a Saúl, y miraba con malos ojos. Las victorias de David eran suyas. Era tonto pensar que esto le afectaba. Le afectaba en su ego, sí, le afectaba en su popularidad, pero era para bien del reino. Necesitamos tratar con esos asuntos de carácter, y ese problema de envidia que corroe los huesos de muchas personas cuando Dios empieza a usar más a otra persona que a nosotros, y empezamos a mirarlo. Y si tenemos la posición, si eres el pastor, si eres el líder, lo empiezas a bloquear. Si eres el jefe, lo empiezas a hacer a un lado, porque te da envidia que alguien haga mejor las cosas que tú. Y eso debemos tratarlo delante de Dios. Si Dios ha hablado algo en tu vida, ¿por qué no tomas este momento para orar y preguntarle: Señor, ¿qué es aquello que yo no estoy haciendo bien y qué otro hace mejor que yo? Y que tú seas alguien mejor que con humildad reconoce y le cedes el paso. Sí, cada quien tiene un valor, sí, y eso no te demerita, más bien te hace valioso cuando tú eres un facilitador. ¿O qué? Cuando tenemos ya la gente que tenemos años de servir al Señor, y llega un momento en que Dios empieza a usar a un joven y tengamos que cederle paso. Anota, escribe, reflexiona aquello que necesitas cambiar.
Ahora que Dios habló a tu vida, dile: Señor, estoy dispuesto a hacer los cambios que tú pides para mí. Oro para que tengas humildad. Oro para que la envidia se vaya de tu vida. Oro para que todo rechazo en tu corazón por lo que hacen otras personas mejor que tú, sí, pueda ser tratado y tengamos ese carácter como el que tenía Jonatán. Un carácter como el de Cristo. Sí, Jesús dijo: cosas mayores que estas harán por cuanto yo voy al Padre. Él habló de que Dios usaría a otros incluso más que a Él, en el sentido de ver señales, de ver milagros, de tener resultados. Porque para Dios sea toda la honra y sea toda la gloria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.